Hola, en este video vamos a hablar un poco acerca del dibujo infantil o del garabato, porque puede ser una fuente de inspiración para los ilustradores. Si lo combinamos con técnicas de color, podemos hacer de ello una muy buena ilustración. Y también les tengo un ejemplo de Joan Miró, cómo el dibujo infantil puede estar presente en su obra. Pero hablemos y vamos al grano. El dibujo infantil tiene varias etapas. La psicología los puede estudiar bien y los puede analizar. Pero aquí pues vamos a hablar a grandes rasgos y de manera rápida acerca de ellos. El primero es el garabato, cuando el niño no domina y lo que hace son rayones. No es que él no sepa dibujar, además pues no tiene el concepto de dibujar. Está experimentando con una fuente de color o de rayones que hacen un dibujo muy primitivo. Y si lo vemos bien, el dibujo infantil es como una línea en la historia del tiempo de la humanidad. Entonces, ese garabato es de líneas, es irregular, no hay dominio de él. Luego, el niño comprende, sabiendo que hay una herramienta que produce tinta o que produce color, empieza a hacer sobre todo círculos. Este es un paso muy importante, porque entonces pasó de un garabato que no tenía sentido a un dibujo circular que comienza a expresar algo acerca del volumen, por ejemplo. Luego, digamos que el niño llegó a una etapa donde ya reconoce la figura humana y quiere trabajar con él. Entonces, comienza haciendo unos muñecos, para mí muy hermosos, y digamos que es a lo que llamamos el garabato. El garabato es tan importante porque de alguna manera es la síntesis de la forma. En el arte es algo ya muy difícil para quienes han aprendido a dibujar, porque quitar lo aprendido, desaprender, es difícil y el niño está desde la pureza. ¿Qué comprende el niño con un garabato de estos? Volumen y que hay unos elementos como unas extremidades que están presentes acá. Esa irregularidad, el que no sea perfecto o lo que creemos perfecto, es lo que hace bello un dibujo de ellos. Desde ya voy a mostrarles un dibujo del artista Joan Miró, de mediados del siglo XX, donde tengo acá, por ejemplo, con este garabato que yo acabo de hacer, a esta obra de Joan Miró. Hay una aplicación muy poca de color, hay una textura, pero hay una línea que va en esa búsqueda de lo primitivo, de lo infantil, y es lo que caracteriza a este artista con su obra. Vámonos con otra obra muy limpia, sintética. Hay una experimentación de cubismo. Unas formas muy simples. Y miremos cómo justamente hay una búsqueda en esa relación acerca de regresar a lo básico del dibujo infantil, porque son unos elementos maravillosos. Y vamos a decirlo desde ya, lastimosamente, a veces los padres, creyendo enseñar a su hijo a dibujar, lo que hacen es perder los elementos que lo hacen propio del dibujo, es decir, botan el estilo propio. Para mí, desde el diseño, la ilustración pierde valor cuando se parece, cuando aprendemos vicios de otros. En cambio, el dibujo infantil es original, porque el niño está buscando expresar sus elementos. Volvamos a esta hoja de papel. Joan Miró, una buena referencia para analizar desde el garabato, desde el trazo infantil. Tenemos una etapa donde el niño, por ejemplo, hace la cabeza, y es muy conocida esa etapa, donde él hace su cabeza, muestra unos ojos, una boca muy sencilla y pone pelo. Hasta ese momento lo que el niño entiende es que el pelo, con una simetría radial, él no lo sabe, pero hay una simetría radial en ese dibujo, y lo que muestra es que el cabello crece, y ese crecimiento se muestra hacia arriba.
Entonces ahí hay un concepto, un aprendizaje del crecimiento. Cuando el niño hace a otro garabato más alto como el papá y lo dibuja, ahí hay un concepto de comparación donde el padre es más grande que él, ¿cierto? Y si vamos más a lo psicológico, si haría el niño, vamos a darle la vuelta a esto, y hace al padre muy alto y él pequeñito, tendríamos un dibujo. Ahí hay un concepto de comparación, de altura, pero desde lo psicológico, ¿por qué el padre es tan alto? Y esa naturalidad con que pinta es lo que le permite muchas veces a los psicólogos leer los dibujos de los niños y se usa como terapia para poder sacar de ellos qué está sucediendo en su mundo interior. Este padre o esta madre que está acá coloreada es tan grande porque quizás para él, para el niño, representa algo grande, una protección en su vida. Y ahí es donde comienza la psicología a actuar. Ya tenemos el concepto de crecimiento. Y entonces, y miren, además una clave, estoy ilustrando con un color que sirve para delinear en las mujeres, pero ese color me gusta porque suelta un trazo grueso, grasoso y me genera textura y me puede servir justamente también para la ilustración. Luego llega el dibujo y el niño comienza a pintar hacia abajo y comienza a entender en ese dibujo garabato que está haciendo que primeramente el cabello crecía y por eso lo pinta en una simetría radial hacia arriba, pero luego se da cuenta y es consciente de una ley que se llama la ley de la gravedad. Es decir, el cabello no crece hacia arriba, que el cabello crece, pero efectivamente la gravedad lo tira. Y por eso pasa del trazo del pelo hacia arriba, de la simetría radial que hacemos también para el sol. Nunca vemos los rayos del sol, sin embargo el niño los dibuja. Por tanto, ahí hay un concepto de rayos de luz saliendo del sol. Y por eso siempre veremos a los niños pintando una simetría radial en el sol, porque hay un concepto de que de esa fuente emana luz. Ese es un concepto importantísimo, sobre todo en la iconografía, nos puede ayudar a entender cómo piensa la mente humana. En este caso, la mujer, el pelo ya cae y el niño tiene una comprensión primeramente de un vestido diferente y de un cabello que cae hacia abajo porque la gravedad lo está jalando. Tengo en este caso un ejemplo de un dibujo donde ya hay otros elementos ya más avanzados en el niño. Por ejemplo, ese concepto de crecimiento, de diferencia entre los cuerpos. Aquí hay un asunto interesante, hay un pelo en la axila. Y es interesante porque pues el niño generalmente no se ve, está escondido, pero para el niño ya se le hace extraño, quizás porque el niño no tiene pelo en la axila. Y entonces al comparar y ver un adulto que lo tiene, eso lo marca, se vuelve un punto de referencia y dice a la hora de registrar, en este caso un hombre, si él dice estoy dibujando a un hombre, un adulto o a papá, pues lo dibuja con estos elementos como estas axilas. En el caso de la barba, inicialmente puede que el niño, si eso le impacta porque ve que otros no tienen barba, pues la va a pintar, pero inquietante que acá esté ese elemento de la axila presente en este dibujo. El número de dedos, eso es un asunto que primeramente el niño en su inicio no los ve o hace unas rayas grandes y después termina dibujando dedo por dedo, además que es difícil en el arte. Tengo otros elementos para mostrar acá, por ejemplo en este dibujo. Entonces vemos el pelo cómo cae, ¿cierto? Aquí habrá una historieta, habría que ver el contexto pues, de esta historieta porque son personajes de la antigüedad y quizás por eso este elemento como taparrabos, como que está aquí. Y ya ahí hay un aprendizaje, hay unos asuntos que comienzan a identificar la manera en que hace los ojos, ya comenzamos a experimentar de lo que vemos de otros. Ya, también de manera avanzada, pues comenzamos a dibujar y si hablamos nuevamente de la línea del tiempo, los dibujos egipcios, cuando llega también el Renacimiento, la perspectiva, cómo esos elementos comienzan también en el niño a ser presentes. En este caso tenemos un dibujo donde ya se ve que hay un asunto de vanidad, no mala, en el asunto, ya hay un peinado, ya no importa tanto
pintar el pelo sino como si crece o como es natural, sino que ya hay un asunto, es cómo me peino, y el niño lo hace presente. Entonces, son varios dibujos que quiero mostrar, en este caso, como un plano que aparentemente está desde la vista superior, como vista superior, tiene, pues si fuera una vista superior, estos edificios estarían caídos. Lo que pasa en los dibujos egipcios, que se dibujan perfiles, pero se confunde, no hay perspectiva, por tanto hay una combinación, en este caso de la calle, que tiene una vista superior, a estos edificios que tienen una vista frontal. Y esa forma de dibujar, que es hermosa, además, es justamente esa confusión que hay entre, bueno, ¿y cómo dibujo esto que es tridimensional? Tengo este dibujo acá, que ya hay un avance más porque hay unos elementos que este niño quiere representar, y ya hay unos objetos que los quiere mostrar en su diferenciación, faldas, vestuario, detalles del vestuario. Entonces ya aquí hay avances grandes en esa diferenciación que se quiere hacer con los dibujos. Por último, digamos que me llama la atención este mar, porque generalmente los niños pintan el cielo azul, las montañas verdes, el mar azul, y resulta que el mundo de los árboles son de muchos colores. Un guayacán es amarillo, cuando las hojas están secando son rojizas y cafés. Y aquí en este mar pues ya hay un avance expresivo de combinar muchos colores, de mostrar movimiento en el agua. Esta es una invitación a explorar un poco acerca del dibujo infantil, que puede servir para las ilustraciones no solo infantiles, sino para encontrar un estilo propio y para aplicarlo. Analicémoslo, miremos qué podemos replicar o nosotros volver a la fuente de ese dibujo infantil.